Imaginemos por un momento una situación que ocurre miles de veces al día en cualquier ciudad. Dos personas se enamoran, deciden irse a vivir juntas, alquilan un departamento, compran muebles a medias y, bueno, quizás adoptan un perro. Sí, el clásico paso a paso de la convivencia moderna. Exacto. Y eventualmente deciden tener hijos, forman una familia en toda la extensión de la palabra y operan como un equipo. La única diferencia, digamos, el único detalle, es que nunca pasaron por una municipalidad ni firmaron un papel de matrimonio. Claro, para el mundo exterior es una vida en común perfecta, y para ellos mismos también, libre de burocracias. Totalmente. Pero hay una pregunta, o sea, algo que casi nadie se hace en la etapa del enamoramiento, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ese contrato invisible de apoyo mutuo se rompe y resulta que una de las dos personas ha sacrificado toda su capacidad de generar ingresos para sostener ese hogar? Esa es precisamente la gran ilusión de la convivencia. Es un escenario que parece absolutamente equitativo mientras el amor dura. Las decisiones se toman en conjunto. Alguien sale a la oficina para traer el dinero y la otra persona se encarga de la logística familiar. Ajá, la crianza, el cuidado de la casa. Sí, existe un equilibrio práctico muy real ahí. Sin embargo, cuando esa estructura colapsa, la realidad golpea con una fuerza brutal. Porque descubrimos que el sistema legal no siempre reconoce ese equilibrio invisible. De hecho, opera muchas veces como si ese esfuerzo no remunerado jamás hubiera existido. Es una locura. Y bueno, para comprender por qué esta especie de bomba de tiempo está destruyendo el futuro financiero de tantas personas, hoy vamos a sumergirnos a fondo en una brecha legal gigantesca que existe en Perú. Una brecha muy profunda, sí. Así es, específicamente la distancia que separa al matrimonio tradicional de lo que la ley denomina uniones de hecho o convivencia. Y para nuestra audiencia, les cuento que nuestra guía de hoy es un material sumamente revelador. Es un documento fascinante. Sí que lo es. Es un plan de tesis en Derecho del año 2026 presentado por Sandro Patiño Roque en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa. Y la misión de este análisis no es solo teórica, busca auditar directamente a la Corte Suprema. Exacto. Para descubrir si realmente están protegiendo a la persona que queda económicamente devastada tras una separación, o si pues simplemente le están abandonando a su suerte. Y creo que el valor de este material radica en cómo toma una realidad social tan cotidiana y la estrella de frente contra los engranajes más rígidos del sistema judicial. Totalmente. No se limita a leer códigos civiles de forma pasiva. Lo que hace el autor es medir una distancia crítica. Esa diferencia entre los derechos que la gente asume tener por convivir y lo que un juez realmente está dispuesto a otorgarles en la práctica cuando hay que repartir los pedazos. Ok, vamos a desempacar esto desde el principio. Porque, a ver, nadie se levanta un día diciendo, hoy voy a arruinar mi futuro económico por esta relación. Definitivamente no. Es algo gradual. Claro. El documento señala que es normal que las parejas opten por la convivencia, consoliden hogares y busquen estabilidad. Pero hay un punto de quiebre en la distribución de roles, ¿cierto? Así es. La trampa se teje en lo cotidiano. El objetivo de estas parejas es asegurar que las necesidades básicas estén cubiertas. Pero el problema central surge cuando miramos quién asume qué responsabilidades. Las estadísticas que cita la investigación muestran que, con una frecuencia abrumadora, suele ser la mujer quien asume de manera exclusiva las labores domésticas. Y el cuidado de los hijos, claro, porque las matemáticas del tiempo son implacables. Si una persona asume de lleno esa inmensa carga de trabajo no remunerado, por pura lógica tiene que frenar su propio desarrollo profesional. Exactamente. Su currículum se estanca, sus años de experiencia laboral se detienen, o con suerte consigue trabajos a medio tiempo sin estabilidad. Y mientras la relación prospera, ese estancamiento no se nota. Hay comida en la mesa, hay un techo. La vulnerabilidad está camuflada por el afecto. Ese es el peligro silencioso. La tesis es muy aguda al señalar que esta dependencia económica profunda se vuelve crítica en un instante preciso, el momento de la ruptura. De un día para otro, la persona que se quedó administrando la vida del otro no tiene ingresos propios ni ahorros. Y encima tiene un vacío enorme en su historial laboral. A ver,
Para quienes nos escuchan, quiero usar una analogía, porque la simetría aquí es brutal. Es como si dos personas construyeran una casa juntos, ¿ok? Me gusta esa imagen. Una persona va a la oficina, consigue el financiamiento y pone su nombre en las escrituras. La otra persona se queda a la intemperie, horneando los ladrillos, levantando cada pared para que la casa no se caiga. Sí, Pero el día que la relación termina y la casa metafóricamente se derrumba, la persona que horneó los ladrillos termina en la calle, sin techo y con la factura del desastre, solo porque legalmente su nombre no figuraba en los papeles. ¿Cómo es que algo tan común termina así? bueno, esa analogía ilustra perfectamente el corazón del conflicto patrimonial y nos lleva a entender por qué el derecho de familia a veces se queda peligrosamente rezagado. Si no existe un mecanismo legal que traduzca ese hornear ladrillos en un valor económico, el esfuerzo simplemente se evapora. Pero a ver, déjame hacer de abogada del diablo por un momento. Adelante, es importante hacer esa pregunta. Si dos personas adultas eligen conscientemente no casarse, no están aceptando implícitamente quedarse fuera de las reglas del matrimonio. Mucha gente evita el registro civil justamente para no tener enredos legales, porque el sistema debería intervenir. Esa es la objeción clásica. Y la respuesta, según el documento, requiere entender cómo ha evolucionado la familia. Históricamente, el matrimonio era la única forma legítima para el derecho civil. Quien no se casaba, pues asumía el riesgo. Estaban por su cuenta. Exacto. Sin embargo, la Constitución Política de Perú cambió ese paradigma. Reconoció que las familias se forman por los lazos de la vida real, no solo por un sello. Entonces, no se trata de forzar un matrimonio encubierto, sino de evitar un enriquecimiento injusto. Ah, claro. No es justo que alguien construya su carrera sobre el trabajo no remunerado de su pareja. Totalmente. No es equitativo que el Estado permita que alguien se marche dejando a esa pareja en la indigencia. El problema, y aquí entramos en materia densa, es cómo la ley civil intenta regular esa protección. Y ahí es donde entra el famoso artículo 326 del Código Civil peruano. Según la fuente, este es el núcleo del problema. El tercer párrafo dice que, frente a una ruptura, el juez, y cito, puede proteger a la persona en desventaja con una pensión o indemnización. Suena a que hay un salvavidas. ¿Sí? Parece un salvavidas hasta que vemos de qué material está hecho. La tesis disecciona este artículo y expone dos mecanismos que lo convierten casi en una trampa. El primero es procedimental. Esta protección económica no es automática. ¿A qué te refieres con que no es automática? Funciona bajo lo que en derecho se llama a pedido de parte. Es decir, la persona afectada tiene que solicitarlo expresamente. O sea, traduciendo esto a la realidad de alguien recién separado y sin ingresos, ¿significa que debe tener el conocimiento legal o el dinero para un abogado para exigir esa indemnización? Así es. Y si por pura ignorancia no lo pide en su demanda, el juez no se lo da por iniciativa propia. Exactamente. Por más que el juez vea la injusticia enorme frente a sus ojos, no puede actuar de oficio. Es una barrera de acceso a la justicia tremenda para alguien en estado de shock emocional. ¡Qué locura! Pero mencionaste dos obstáculos. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el que revela la verdadera falla estructural. Supongamos que la persona sí logra presentar la demanda correctamente. El artículo 326 le otorga al juez una facultad discrecional. O sea, otorgar la indemnización no es un deber ineludible, es opcional. Espera. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver si entiendo bien. Alguien puede ir al tribunal, probar con documentos que arruinó su economía por criar a los hijos durante 15 años, demostrar pericialmente el daño emocional. Ajá, con todas las pruebas. Y el juez puede mirar todo eso y decir, sí, veo el daño, pero la ley dice que es facultativo, así que hoy no tengo ganas de darte la indemnización. ¿Es posible dejar el sustento de alguien a merced de algo tan subjetivo? Lamentablemente, esa es la gravedad del término facultad discrecional. Lo fascinante y a la vez terrible aquí es que esta redacción proviene de una vieja desconfianza del derecho hacia las uniones no matrimoniales. Claro, no querían darles el mismo peso. Exacto. Al usar la palabra facultad, crearon un espacio de incertidumbre monumental. Dos personas en idéntica situación de vulnerabilidad, en juzgados diferentes, pueden obtener resultados opuestos solo por el criterio personal o los sesgos del magistrado. Esto, francamente, no es justicia predecible. Es indignante.
sobre todo cuando hacemos el contraste evidente que propone la tesis, mirar qué pasa con las personas que sí firmaron el papel de matrimonio. Es un análisis comparativo demoledor, desnuda las fallas del sistema. Cuando observamos el divorcio por separación de hecho, las reglas cambian por completo. En Perú existe el tercer pleno casatorio civil dictado por la Corte Suprema. Y esta regla es de cumplimiento obligatorio. ¿Y qué dice esta regla exactamente sobre el matrimonio? Establece un deber especial de protección para el cónyuge más perjudicado. Subrayemos deber. El juez no tiene la facultad discrecional de ignorar el desequilibrio económico en un divorcio. Tiene la obligación imperativa de dictar una indemnización. ¡Wow! Es como tener una fila VIP de protección financiera iluminada y segura solo para los casados, y una fila de espera a la intemperie llena de incertidumbre para los convivientes, a pesar de que ambas familias sufren el mismo impacto. Totalmente. Y lo más absurdo, según resalta la tesis, es que la Constitución y el propio Código Civil reconocen que la unión de hecho tiene efectos jurídicos análogos a los del matrimonio. Si conectamos esto con el panorama general, es un cortocircuito legal inmenso. Si la Constitución declara que ambas familias merecen protección, ¿por qué una norma menor crea esta división de primera y segunda clase? La tesis busca que el derecho de familia sea coherente con la justicia material. Claro, no dejar desamparado al más débil. Entonces, si la ley escrita tiene este vacío gigante, me imagino que la única esperanza recae en cómo la Corte Suprema esté interpretando estos casos, ¿no? Precisamente. Y esto plantea una pregunta importante metodológicamente. Como el artículo deja todo a la interpretación, Sandro Patiño Roque se propone examinar sentencias casatorias civiles, o sea, resoluciones de la Corte Suprema, emitidas entre 2021 y 2025. Una auditoría en toda regla a la Corte Suprema, para ver si de verdad están salvando la brecha. Y la tesis usa dos indicadores clave para medir esto, ¿verdad? Así es. El primero es el daño a la persona. Revisa si los jueces reconocen la afectación emocional, psicológica y la destrucción del proyecto de vida. Y el segundo indicador es el desequilibrio económico. Donde entra el tema del trabajo invisible del hogar. Exacto. El autor busca ver si la Corte identifica la carga de cuidado de los hijos, la dedicación exclusiva y la enorme desventaja de intentar reinsertarse en el mercado laboral después de años. Me parece fascinante el rigor, pero me surge una duda. Si hay tantos casos de convivencia que solo van al juzgado para que les den el certificado formal de la unión, ¿el autor incluye todos esos trámites en el estudio? No, y eso es lo brillante de su metodología. Él establece filtros estrictos. Excluye cualquier caso que solo busque el reconocimiento formal. Solo se centra en expedientes donde hay un conflicto por los efectos económicos, donde alguien está exigiendo esa indemnización para sobrevivir. Hace que la investigación sea súper sólida. Ahora, la hipótesis que plantea la tesis me parece una acusación fuerte. Él asume que debido a esa palabra, facultad, es muy probable que los fallos de la Corte Suprema en esos años no resulten plenamente efectivos para proteger al conviviente. Pone el dedo en la llaga, sí. Sugiere que la discrecionalidad se usa como excusa para la inacción judicial. Al no existir otras investigaciones que aborden esto desde la jurisprudencia suprema reciente, el autor está midiendo la distancia real entre el papel y lo que dicta el tribunal. Para exigirle cuentas al sistema judicial. Si su hipótesis se confirma, sería evidencia documental de que muchas personas están sufriendo violencia económica institucionalizada por un tecnicismo. Exacto. Demostraría que el sistema sigue operando con una mentalidad jurídica anticuada, castigando a quienes no formalizan. El derecho simplemente no puede quedarse atrás mientras la realidad social avanza. Bueno, hemos recorrido un viaje increíble hoy. Empezamos viendo esa vulnerabilidad económica invisible en las uniones de hecho. Pasamos por el rígido e incierto artículo 326 y vimos la dolorosa desigualdad legal frente a los matrimonios con divorcio. Ha sido un análisis profundo, especialmente ver cómo esta tesis del año 2026 busca descubrir si la Corte Suprema está salvando esa brecha o dejando a los convivientes perjudicados a su suerte. Definitivamente. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar una idea resonando para que quienes nos escuchan lo reflexionen. Si como sociedad ya normalizamos y aceptamos la convivencia como algo igual de valioso que el matrimonio, ¿por qué el sistema judicial parece castigar a quienes no formalicen su amor con un papel justo en el momento en que más necesitan solidaridad?
Es una excelente reflexión. ¿Debería el amor no formalizado significar desprotección financiera automática? Es algo para pensar. Ha sido un placer conectar la realidad social con estos engranajes jurídicos hoy. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Nos despedimos por ahora, invitando a que mantengan esa curiosidad intelectual continua. Hasta la próxima inmersión a fondo.